Hola muchachos. Según el sílabo de la asignatura, esta semana deberíamos empezar a ver material acerca de cálculo de primer orden o también llamado lógica de primer orden. ¿Ya? Esos son sinónimos. Por lo tanto, en este video la intención es comentarles acerca de las nociones básicas de cálculo o lógica de primer orden, cómo se diferencia de la lógica proposicional que hayamos visto hasta el momento y cómo crear una fórmula bien formada, cómo reconocer una fórmula bien formada en lógica de primer orden. Pero partamos de lo anterior. Nosotros habíamos visto anteriormente la lógica de proposiciones. Entonces, ¿por qué necesitamos otro tipo de lógica? ¿Por qué queremos estudiar lógica más allá de la lógica de proposiciones? La cual, por un lado, es declarativa en el sentido de que las sentencias que representamos con proposiciones, recuerdan, con P, Q, R, S, ¿cierto?, corresponden a hechos. Recuerdan, por ejemplo, P quería decir Juan va al supermercado, Q quería decir María llegó tarde, etc. Aparte de eso, los conectivos nos permiten aunar ciertos hechos, ¿cierto?, de alguna forma. Por ejemplo, podemos utilizar los y los o lógicos, ¿cierto?, para unir estos hechos. También podemos negar esta información gracias al uso de los conectivos. Es decir, podemos crear sentencias más complejas a partir de estos hechos utilizando los conectivos. Por eso mismo se dice también que la lógica de proposiciones es composicional, en el sentido de que, por ejemplo, el significado de esta sentencia B11 y P12, que lo vimos en el contexto de la cueva del monstruo, ¿cierto?, que significaba que en la celda 1.1 había brisa y en la celda 1.2 hay un precipicio, ¿cierto?, se puede derivar del significado individual de ambas proposiciones. Es decir, del significado individual de hay brisa en celda 1.1 y hay precipicio en celda 1.2, ¿cierto?, obtenemos el significado de esto, que es básicamente hay brisa en 1.1 y hay precipicio en 1.2. Y cuyo significado entonces es independiente del contexto, ¿cierto? De por sí, estas proposiciones y sus conectivos, ¿cierto?, unidas con otras proposiciones, tienen significados independientes del contexto, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos estudiado. ¿Por qué necesitaremos estudiar otro tipo de lógica aparte de esta? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Si bien con lógica de proposiciones podemos expresar hechos, aparte de hechos, no podemos expresar muchas más cosas. Es decir, tienen un poder expresivo bastante limitado. Por ejemplo, ¿cómo podemos expresar de manera general que en el mismo contexto, ¿cierto?, de la cueva del monstruo, que los precipicios causan brisas en celdas adyacentes? ¿Ya? ¿Cómo expresamos eso? Con lógica proposicional no es algo muy intuitivo. ¿Ya? Podríamos pensar, por ejemplo, si reemplazamos los números 1-1 por una especie de asterisco, así como refiriéndonos a todo, ¿cierto? Pero eso no se puede expresar en lógica de proposiciones. Otro ejemplo, ya basado en los mismos puntos del curso, ¿cierto? Estas tres sentencias que están acá. Todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. ¿Ya? Esto no se puede llevar a la expresión de cálculo proposicional, sino usando solamente lógica o cálculo de predicado, ya que involucra alguna especie de cuantificación de los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos hablando de que todo hombre es mortal. Con proposiciones no podemos representar ese todo hombre, ¿ya? Sino que un hombre es mortal, pero el todo no lo podemos representar. Y así como esa sentencia o ese grupo de sentencias, hay muchas más que no pueden ser representados con lógica proposicional. ¿Okay? Entonces, necesitamos un nuevo tipo de lógica que pueda considerar elementos que son del día a día, ¿cierto?, pero que no son representables en lógica de proposiciones, como por ejemplo objetos, ¿cierto?, personas, casas, números, de alguna forma representarlos, y más importante que los objetos, relaciones entre esos objetos. Por ejemplo, tal casa tiene un color tanto, o tal evento pasa entre tal y tal hora, por ejemplo, después de alguna otra cosa, ¿cierto? Y también funciones. La diferencia en esto sería que las relaciones, ¿cierto?, propiedades, pueden ser en unarias, en el sentido de que se asocian solamente a un objeto, o pueden ser binarias. En este caso tiene color, se asocia a dos objetos, ¿cierto? Algo que tiene un color y el color mismo.
Pasa entre también, ¿cierto? Pasa entre dos elementos, algo que pasa, ¿cierto? Y el tiempo en el cual pasa, etcétera. Mientras que las funciones, por ejemplo, función padre de, uno más que, se diferencia de las relaciones en que son reemplazables por un objeto. Por ejemplo, la función padre de Pedro se puede reemplazar por el objeto padre de Pedro, que puede llamarse, por ejemplo, Miguel. Entonces el objeto padre de Pedro se puede reemplazar por Miguel, ¿ya? Es una función, tal cual como su significado matemático. A diferencia del caso de las relaciones, en los cuales no existe ese reemplazo, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, antes de acercarse a ver cómo construir estas sentencias en lógica de primer orden, o cálculo de primer orden, que sean fórmulas bien formadas, podemos ver acá un par de ejemplos. 1 más 2 es igual a 3. Una sentencia que quizás en lógica de proposiciones no es fácil de representar. Aquí podemos distinguir entonces, en base a la clasificación que les mencioné recién, por un lado los objetos, que serían el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3, y el objeto 1 más 2, ¿cierto? Donde la relación que está ahí es que 1 más 2 es igual a 3, y la función, en este caso que se aplica, es la función más, ¿cierto? Ya que esa función se reemplaza en 1 más 2 por el valor 3. Por otro lado, en el contexto nuevamente del ejemplo de la cueva del monstruo, podemos ver que las celdas vecinas del Wumpus huelen mal. Eso tampoco lo podemos representar en lógica de proposiciones, ¿ya? Porque estamos generalizando en celdas, no estamos diciendo una celda en particular, sino generalizando sobre ellas. Y aquí podemos entonces también distinguir objetos, como en este caso el monstruo, el Wumpus, ¿cierto? Las celdas, una relación, hablando de celdas vecinas de este monstruo, entonces tiene que haber una relación entre esos objetos. Y finalmente la propiedad, ¿cierto? Esas celdas vecinas del Wumpus, ¿cierto?, huelen mal. Entonces, por un lado tenemos objetos que son celdas y el monstruo, la relación de vecinas que nos acota aquellas celdas a aquellas que están alrededor de este monstruo, ¿cierto?, en este mapa que habíamos visto en clase. Y de ese objeto, ¿cierto?, de ese nuevo objeto, que son las celdas alrededor del monstruo, nos dice una propiedad, que es que huelen mal. En este caso, fíjense, la propiedad también es unaria, en el sentido de que solamente trata de las celdas vecinas al Wumpus. Aquí también podemos ver una relación huele, que podría unir un tipo de olor, en este caso un mal olor, con algo que tiene ese tipo de olor. ¿Verdad? Bueno, este diagrama aquí nos sirve para un poco ejemplificar y diferenciar lo que son los objetos, las funciones y las relaciones entre ellas. Entonces, en este caso, podemos distinguir a los objetos de este diagrama en azul, es decir, tenemos tres objetos: el objeto persona acá, el objeto persona rey y el objeto corona. Esos son los tres objetos que hay. Por otro lado, en negro podemos distinguir aquellas relaciones. En este caso son relaciones binarias, ya que asocian dos objetos. Por ejemplo, la relación sobre la cabeza, que une en este caso el objeto corona con el objeto persona rey. Y la relación hermano, que une a una persona con la persona rey, y que en ambos sentidos, digamos. Ahora, uno podría confundirse y decir, bueno, hermano también puede ser una función. Y es verdad, podemos tener una función que se llame hermano de algún objeto y que entregue el objeto hermano de esa persona, ¿cierto? Pero en este caso lo estamos tratando como una relación, ¿ya? Es decir, vamos a unir dos objetos con la relación hermano. Y tenemos una función que es función pierna izquierda, que básicamente si aplicamos la función pierna izquierda sobre una persona, nos entrega el objeto pierna izquierda. Y aquí va a distinguir que una de esas piernas tiene alguna lesión, ¿cierto? La otra no. Pero nos entrega el objeto pierna izquierda. No solamente no nos relaciona a la persona con su pierna. Ya, esa es la diferencia entre relación y función. ¿Ya? Otra forma de ver esto es con el diagrama que haya preparado la profesora Piningo en este tipo de esquemas, en el cual tenemos, ¿cierto?, aquí representado el dominio de discurso, que vamos a ir viendo cómo se va completando, las funciones que nos retornan un nuevo objeto, aquí están todos los objetos, ¿cierto?, y predicados sobre estos objetos
que básicamente nos retornan un valor verdadero o falso. Por ejemplo, un predicado, vamos a ver varios ejemplos de predicados y cómo calcular su valor de verdad. ¿Okay? Respecto a la sintaxis en sí, ¿qué elementos vamos a considerar? Por un lado vamos a considerar los símbolos lógicos, entre ellos variables, que vamos a denotar por ejemplo con X y Z, que vamos a ver la diferencia entre las variables y las proposiciones. Las variables vendrían siendo parte de este dominio o universo del discurso, ¿ya? Estarían estando dentro del mismo. Aparte de estas variables también vamos a tener un elemento que se llama un cuantificador, ¿ya? Cuantificadores, que básicamente nos determinan el rango de objetos que vamos a considerar en ciertas sentencias. Y vamos a estudiar dos, en este caso el cuantificador para todo y el cuantificador existe algún, ya lo vamos a ver en más detalle, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos para todo variable X, estamos hablando de todos los elementos X del discurso, ¿ya? Estamos incluyendo todos. Generalmente cuando creamos sentencias en lógica de primer orden y queremos decir algo sobre un subconjunto de elementos, por ejemplo, todos los chilenos tienen alguna propiedad, o todas las personas mayores de 40 años tienen tal propiedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de, si bien partimos diciendo para todo X, siempre acotamos después a quién nos referimos, ¿ya? Porque si solamente dejamos para todo X sin después decir, por ejemplo, mayor de 50 X o chileno X, vamos a decir una propiedad acerca de todo el mundo, que generalmente no es lo que nosotros queremos, ¿ya? Tenemos que recordar siempre poder acotar. Y a diferencia del para todo X, cuando utilizamos el cuantificador existencial, el existe algún X, nos referimos a algunos elementos del dominio, ¿ya? No a todos. Aparte de los cuantificadores, otros elementos del lenguaje, como símbolos lógicos, son algunos que ya conocíamos, como los conectivos. Estos se mantienen: la negación, conjunción, disyunción, implicancia y doble implicancia significan lo mismo que significaban en lógica de proposiciones. Pero se agrega un nuevo símbolo lógico que representa la igualdad. Vamos a ver en ejemplos cómo esto funciona. Y los paréntesis que hemos utilizado con anterioridad. Ahora, esos son los símbolos lógicos. Aparte de los símbolos lógicos, también tenemos los llamados símbolos funcionales. Recuerden que hablamos de que teníamos funciones y que esas funciones, ¿cierto?, podían ser reemplazables por un nuevo objeto. Entonces tenemos algunos símbolos que representan estas funciones. Por ejemplo, F, lo típico que se usa para función, ¿cierto? G o H, u otro nombre, como por ejemplo la suma, multiplicación, etc. Los cuales, aplicados sobre objeto, retornan un nuevo objeto. Y finalmente, otro tipo de símbolos son los símbolos predicativos, por lo cual también la lógica de primer orden o el cálculo de primer orden se le llama también lógica o cálculo de predicados. Y esos símbolos predicativos se denotan por letras mayúsculas. ¿Recuerdan PQRS que utilizábamos en lógica de proposiciones? Aquí también se utilizan, pero con letras mayúsculas, ¿ya? Y vamos a ver que van generalmente acompañados con variables. Otros símbolos predicativos son, por ejemplo, el menor igual, el mayor, el menor, ¿ya? Donde estos predicados aplicados a algunos objetos van a tener entonces un valor de verdad. Van a ser o verdaderos o falsos. Bueno, ya conociendo aquí los elementos de la sintaxis del lenguaje en lógica de primer orden o cálculo de primer orden, vamos a ver entonces aquellas reglas para formar sentencias correctas, partiendo por los términos y luego por aquellas fórmulas bien formadas. Básicamente los términos se pueden construir de manera inductiva de la siguiente manera. Tenemos que todas las variables, ya sea X y Z como queramos mencionarlas, son términos. Y dado un conjunto de términos, X, Z o T1 hasta Tn, y un símbolo funcional enario, por ejemplo F, o el más, o el menos, o el por, entonces ese símbolo funcional aplicado sobre esos términos, también esos términos, ¿ya? Y un caso constante, una constante es un caso especial de una función que no tiene argumentos. Por ejemplo, 10,
o Sócrates u otro tipo de constantes, ¿ya? Por otro lado, podemos también entonces recalcar que entonces un término puede ser término individual, puede ser una variable, puede ser una constante o puede ser resultado de aplicar una función a el conjunto de términos. Una sentencia atómica viene a ser entonces la aplicación de un predicado a un conjunto de términos, o la expresión término 1 igual a término 2. Por ejemplo, la expresión hermano Rey Juan Ricardo. Eso sería una sentencia atómica. ¿Ok? Ya. Eso respecto a los términos. Respecto a las fórmulas bien formadas, entonces, que era el objetivo de esta sección del curso, se define una fórmula bien formada nuevamente de manera inductiva de la siguiente forma. Tenemos un conjunto de términos, de T1 por ejemplo a Tn, y un símbolo predicativo como el que vimos recién, como P, ¿cierto? Entonces, P aplicado a este conjunto de términos, que puede ser uno, pueden ser varios, es una fórmula llamada fórmula atómica. También como lo vimos acá, ¿verdad? Fórmula atómica o sentencia atómica son sinónimos. ¿Ya? Entonces una fórmula, una sentencia atómica es una fórmula bien formada. ¿Ya? Si tenemos una fórmula en esta expresión, una predicado con términos, es una fórmula bien formada. Finalmente, si alfa y beta son fórmulas y x es una variable, entonces todas estas combinaciones, no alfa, alfa y beta, alfa implica beta, alfa sí, solo si beta, para todo x, alfa, existe un x, alfa, por ejemplo, pueden haber más, ¿cierto? También son fórmulas bien formadas. Es decir, aquí vemos cómo partiendo por una fórmula, ¿ya?, o un término, podemos ir construyendo sentencias más complejas, ¿ya?, agregándoles conectivos unarios o binarios, ¿cierto?, cuantificadores respecto al uso de algunas variables. Entonces podemos ejemplificar el uso de la fórmula bien formada. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Con un pequeño ejemplo, el ejemplo que vimos al principio de la clase, de hecho. Este que está acá. Tenemos el ejemplo en el cual tenemos tres sentencias, ¿cierto? Todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre y luego Sócrates es mortal. Como les comentaba al comienzo, ¿cierto?, una característica de la primera sentencia es que está cuantificada de manera universal. Todo hombre es mortal. Pero hay que hacer una distinción de que no es todos los x que hay en el universo, si es que x fue una variable, ¿cierto?, sino que todos aquellos que son hombres. Y mientras sean hombres, entonces son mortales. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos un para todo x, que nos dice para todos los elementos del dominio, ¿cierto? X es una variable que denota en este caso todos los elementos del dominio, con el cuantificado universal. Pero nos referimos a que todo el mundo es mortal, sino solamente a todos los hombres. Entonces cuando aplicamos el para todo x, tenemos que generalmente utilizar un tipo de sentencia como el condicional, ya que eso nos restringe automáticamente aquí solamente aquellos que cumplen con la propiedad h de x. H asumiendo que lo hemos definido como que el elemento que está dentro de la paréntesis de h es un hombre, ¿ya? Y luego entonces m, otro predicado que quiere decir mortal, lo que sea que está dentro de paréntesis, en este caso x, ¿ya? Entonces ojo que estos no son funciones, son predicados, ya que decir que x es mortal no nos va a entregar un nuevo objeto, simplemente nos dice que x es mortal. Lo mismo aquí, x es hombre, no nos va a retornar ningún otro objeto. Entonces estos son predicados, ¿ya? Son propiedades de la variable x en este caso. X es hombre, x es mortal. Entonces esto se lee ahora para todo x. Si x es hombre, entonces x es mortal. ¿Qué es lo que dice la primera sentencia? ¿Ya? En la segunda sentencia tenemos ahora una constante, ya que tenemos individualizado a una persona que vamos a decir que es un hombre, que es Sócrates. Entonces Sócrates ya no es una variable, es una constante, ¿ya? Estamos diciendo aquí que Sócrates es un hombre. Le aplicamos la relación. Sócrates es un hombre, ¿ya? Luego Sócrates es mortal. Entonces la conclusión aquí sería que Sócrates, aparte de ser hombre, es mortal, ¿cierto? Que se añade por la primera sentencia que dice que si este x, en este caso es Sócrates, es hombre, entonces es mortal. ¿Cómo sabemos, cómo llegamos a esta conclusión? Porque sabemos que esto se aplica para todo x. Si aquí hubiese habido una cuantificadora existencial, entonces no podríamos llegar de estas dos sentencias a esta tercera,
porque tendríamos casos en los cuales esto no se cumpliría. Pero como se cumple para todos los X mientras X sea hombre, entonces al decir que Sócrates es hombre, decimos entonces que Sócrates es mortal. Finalmente entonces les dejamos este conjunto de ejemplos que están en las diapositivas en la punta de la profesora Piningoff para que practiquen cómo se convertirían estas sentencias a lógica de primer orden, siendo fórmulas bien formadas de acuerdo a lo que vimos durante este video. Finalmente recalcar que a partir de las sentencias sencillas o atómicas como las que vimos anteriormente, ¿cierto? Podemos empezar a formar, como les dije anteriormente, sentencias más complejas utilizando los conectivos, ¿ya? Como lo que vimos en el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una sentencia compleja formada de dos sentencias sencillas que son hermano Rey Juan Ricardo y hermano Ricardo Rey Juan, que básicamente nos dice si Rey Juan es hermano de Ricardo, entonces Ricardo es hermano de Rey Juan. Es una relación reflexiva. Entonces, muchachos, por este video lo vamos a dejar así. Hagan ejercicios, hagan estos ejemplos, pasándolas a lógica de primer orden y los podemos ir comparando después en la clase. ¿Okay? Si hay dudas, como siempre, postéenlas o aquí o en el Piazza del curso.